David Muñoz, director de OK Hosting, qué grato tenerte nuevamente aquí en 0.1. Bienvenido. Gracias John, al contrario, es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. David, hablábamos en la ocasión pasada un poco del tema de inteligencia artificial, como entendiendo la preponderancia que está teniendo el tema ahorita y la relevancia que está teniendo el tema de los algoritmos de inteligencia artificial. Sin embargo, quisiera que en esta ocasión habláramos un poco de otro componente que es muy importante en la cotidianidad, pero a lo mejor solemos prestarle muy poca atención, y es la ciberseguridad, ¿no? Has sido también una persona que ha acompañado durante todos estos años de experiencia profesional a muchísimas compañías en la implementación de estrategias de ciberseguridad. Pero, ¿por qué no empezamos porque nos cuentes por qué es importante la ciberseguridad, David? Claro, John, gracias. Bueno, es muy importante la ciberseguridad hoy en día porque prácticamente todos los negocios y casi todos los hogares, de hecho, algo así como entre 60 y 70% de la población mundial hoy en día tienen acceso a Internet, lo cual no era verdad hace 10 años. Hace 10 años andábamos 30, 40%. El crecimiento poblacional de las personas que están en Internet ha sido exponencial. Entonces cada vez sabemos más personas conectadas todo el día en Internet a través de nuestros celulares, computadoras y del trabajo. Entonces, estar conectado con un celular o con una laptop o una computadora de escritorio en automático te expone de alguna manera. Te expone a que te caiga un virus, a que abras una página web que venga infectada, y pueden suceder un montón de cosas, desde que te roben tu información hasta que se exponga tu información, hasta algún tipo de extorsión, ¿no? Donde te pueden hablar y decir, tengo tu información, si no quieres que la revele al público o no quieres que la elimine, tienes que depositar tanto dinero en bitcoins o en alguna cuenta en el extranjero. Es muy importante entonces porque todo el mundo estamos expuestos de alguna manera. Y entre esos dispositivos, porque mencionas el teléfono celular, mencionas de pronto una laptop o una computadora de escritorio, pero podríamos pensar también que las Smart TVs o los asistentes de voz, todo este tipo, digamos, de cámaras IP o cámaras web que tenemos en nuestras casas como sistemas de vigilancia, también forman parte como de ese punto de riesgo en temas de ciberseguridad. Totalmente. De hecho, es un punto de riesgo mucho mayor. Qué bueno que lo mencionas, porque cuando tú compras un celular o una computadora, traes un sistema operativo un poquito más completo, digamos, puedes traer Android, o iOS, o Windows, o macOS. Pero cuando compras un aparato ya como una cámara de seguridad que se conecta a Internet, o digamos, todavía más dedicado, una chapa de seguridad para tu puerta, un smart, que desde tu teléfono la puedes abrir y cerrar, ¿no? O una Alexa, un aparato Alexa, o todos esos dispositivos que le llaman el Internet de las cosas hoy en día, no van a traer la misma seguridad que tu teléfono, ni que tu laptop. A lo mejor dispositivos de marcas más reconocidas como Alexa sí pueden traer un poquito más de seguridad, pero aún así vienen vulnerables. Pero la verdad es que hay toda una oleada de dispositivos, desde aires acondicionados inteligentes, refrigeradores inteligentes, televisiones, como bien dices. Y todos esos dispositivos pues no traen las mismas medidas de seguridad que un teléfono o una computadora. Es todavía más vulnerable. Y los casos de hackers que se logran meter a una cámara de seguridad, que logran abrir una cerradura que no deberían abrir, es cosa de todos los días. Ahora, existe un riesgo del que eventualmente no somos conscientes por todo este tipo de dispositivos. Pero entonces, ¿cómo disminuir ese riesgo? ¿Qué recomendaciones podrías de pronto sugerir que tengamos en cuenta para, de plano, eliminarlo por completo? Pareciera y resultaría ser como un poco difícil, pero al menos sí disminuir el riesgo de que nuestra seguridad y nuestra integridad y la de nuestra información se vulnere. Claro.
Hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que lo más importante es tener mucho cuidado con qué le instalas a tu celular y mucho cuidado con qué le instalas a tu computadora. Esa se pudiera decir que es la primera medida más importante, porque la gran mayoría de los ataques, en el caso de los celulares, por ejemplo, pues vienen a través de apps que uno mismo instala, del Play Store. O sea, son aplicaciones oficiales que las puedes descargar del Play Store oficial y que sin embargo vienen con virus o vienen con algo que se llama spyware, que a lo mejor no es un virus que te va a borrar nada, pero te van a estar escuchando, van a poder tener acceso a tus fotos, a tus videos, probablemente hasta tienen acceso cada vez que escribes un mensaje, puedan interceptar todo lo que escribes. Y en la era moderna estamos muy acostumbrados a instalar videojuegos, a instalar aplicaciones de citas, aplicaciones para ver el clima, para hacer ejercicio, todo tipo. Y la verdad es que uno nunca sabe. Yo creo que lo que tenemos que tener mucha conciencia es que cada vez que tú instalas una aplicación en tu celular o en tu computadora, le estás dando al autor de esa aplicación un poder muy importante. Le estás dando el poder de ejecutar su software en tu dispositivo. Y eso no deberías dárselo a cualquiera. Ese poder y esa confianza no deberías dárselo a cualquier programador o a cualquier empresa. Porque es como que se meten a tu casa, ¿no? Así como eres muy selectivo con a quién dejas pasar a tu casa, deberíamos ser muy selectivos con qué aplicaciones instalamos, porque si no, estamos bajando un jueguito o una aplicación de casinos o incluso aplicaciones más aparentemente inofensivas como para aprender inglés, pueden traer este tipo de virus o troyanos o spyware y uno no se da cuenta. Puedes tenerlo ahí 5 años o 3 años en tu dispositivo. Todo ese tiempo, una persona en Singapur, en Taiwán, en Rusia o en México, pudieron haber estado accediendo a tu información y tú jamás te diste cuenta. Es muy común, pero creo que ese es como el primer consejo que yo daría. Sé muy cuidadoso con qué le instalas a tu computadora porque no sabes el autor de ese programa, las intenciones que trae. Ok, entonces ser selectivos con lo que instalamos. Pero, ¿qué decir del tema de las contraseñas, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Porque mucha gente y cada rato las compañías de seguridad presentan reportes de las contraseñas más comunes y siempre es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 o contraseñas muy, muy fáciles de descifrar. ¿Qué recomendación, además primero esta de ser más precavidos con las aplicaciones o con el software que se instala en los dispositivos, ¿qué recomendación podrías hacernos con el tema del manejo de las contraseñas o de los passwords? Es un punto muy importante, John. Fíjate que hay un tipo de sistemas hoy en día que no tienen muchos años de existir, pero ya hoy en día son famosos, se les llama Password Manager. Y un Password Manager o un administrador de contraseñas es un servicio que hay muchos gratuitos y también los hay para empresas ya con costo, pero casi siempre para uso individual es gratuito. Y este tipo de Password Manager lo que te va a permitir es que tú tienes una contraseña maestra y ellos te van a guardar todas tus contraseñas. Es un sistema que, por ejemplo, si tú usas el navegador Chrome, le puedes instalar un plugin a tu navegador Chrome y te va a ayudar a loguearte automáticamente. Cuando entres a Facebook, solito te va a poner tu contraseña. Cuando entres a hacer alguna compra en tu portal, en tu tienda en línea favorita, solito te va a iniciar la contraseña. Entonces tú no te vas a tener que acordar de las contraseñas, sino que solito te las va a poner. La ventaja de eso es que puedes crear contraseñas bien difíciles y diferentes contraseñas para diferentes portales, digamos. En vez de repetir la misma contraseña una y otra vez en todas tus redes sociales, tu correo electrónico, el tener este tipo de sistemas te permite que tienes tu contraseña maestra, esa tú sí te la tienes que saber de memoria,
Pero una vez que inicia sesión, ya todas tus demás contraseñas, el sistema las tiene grabadas por ti. De manera que sacas una nueva cuenta y la grabas ahí. Cambias una contraseña y la tienes que grabar ahí. Pero eso te permite que ya tú no tienes que preocuparte por qué contraseña le puse aquí y acá. Puedes crear contraseñas muy seguras y solito en cuanto entras a la página, inicia sesión por ti, lo cual es muy... O sea que la recomendación sería tener un gestor de contraseñas. Totalmente. Ok. Sí. Y muchas plataformas, ahorita con este tema de la liberación, por ejemplo, en el caso de Twitter, de la posibilidad de contratar el servicio de Twitter Blue, muchos usuarios se sorprendieron porque la mayoría tenía dada de alta su teléfono móvil en Twitter para recibir notificaciones vía SMS para la autenticación de 2 pasos. Y mucha gente tuvo que quitar su teléfono móvil para poder tener control otra vez a su cuenta si no iban a pagar Twitter Blue. Eso puso sobre la mesa una discusión interesante, la autenticación de 2 pasos. ¿Es recomendable también tener autenticación de 2 pasos? Sí. ¿Y cómo hacerlo? Exageradamente recomendable. No todas las plataformas te lo van a permitir, pero en donde te lo permitan sí es sumamente bueno, porque la autenticación de 2 pasos, para quien no sepa lo que significa, es que te metes a Facebook o a Twitter y en cuanto entras te llega un mensaje a tu celular y tú tienes que poner el código que te llegó a tu celular para asegurar que la persona que está entrando eres tú, ¿no? O te llaman por teléfono y te dan un código o te mandan un correo. Entonces eso realmente es una gran barrera para los hackers, porque si alguien por algún motivo infectó tu computadora o tu celular y tuvo acceso a tu contraseña, bueno, si accesan a tu celular ahí sí es más peligroso porque también tendrán acceso al SMS. Pero si por ejemplo tuvieron acceso a tu computadora de escritorio y por lo tanto tienen acceso a tu contraseña de tus redes sociales, las van a querer usar, pero si tienes la autenticación de 2 pasos, ya sea a tu celular o a tu correo, pues tú te vas a enterar cada vez que alguien trata de iniciar sesión y te va a avisar si alguien trató de entrar en España, en China. Es un gran mecanismo de seguridad. Si lo puedes usar, lo recomiendo mucho. No todos los proveedores lo ofrecen, pero siempre que se pueda, sí lo recomiendo. Ahora, estamos hablando de situaciones en las que hay riesgo en el manejo de la seguridad de nuestra integridad digital. Pero hay un caso que se ha venido documentando recientemente, particularmente en México, de estas aplicaciones que son montadeudas, que te ofrecen la posibilidad de acceder sin consulta de buró de crédito a préstamos de dinero, que en teoría simplemente lo das de alta instalando una aplicación en tu móvil y te depositan un dinero. Sí. Y hemos visto casos y hemos conocido casos de gente que se ha retrasado en unos compromisos de pago e inmediatamente empiezan a recibir llamadas tipo extorsivas, donde las personas que administran estas aplicaciones dicen que tienen todas tus fotos, todos tus videos, tu lista de contactos, y se han conocido casos que le han cobrado los contactos que tienes en tu teléfono. La pregunta es, todo esto que tú nos planteas es lo que no podemos controlar, pero en un escenario como ese, ¿qué recomendación nos harías al momento de nosotros sentirnos tentados a instalar una aplicación y que nos veamos expuestos a eso? Porque estas personas se expusieron voluntariamente instalando una aplicación y aceptando unos términos y condiciones. En ese caso, ¿qué recomendación harías? Es una excelente pregunta, Johnny, sobre todo porque probablemente se tratan de empresas legalmente constituidas, ¿verdad? Incluso a lo mejor avaladas por la Comisión Nacional Bancaria en algunos casos, supervisadas y reguladas en muchos casos, tal vez no en todos los casos, pero es un ejemplo muy bueno porque estamos empezando una era en la que cada vez va a ser más fácil desarrollar aplicaciones, cada vez va a ser más fácil desarrollar inteligencia artificial. Y lamentablemente, aunque eso es
sumamente positivo porque va a permitir que más gente con menos recursos sea más creativa y más productiva, pues al mismo tiempo se abre también la posibilidad de que gente que no tiene ética en unos cuantos meses puede desarrollar una aplicación que parece una aplicación bancaria, y es todo un tema que yo creo que al final de cuentas tienes que poner atención en la reputación de la empresa que está detrás, porque la reputación es lo que evita todo eso. Si nos remontamos a los pueblos, a hace 200, 300 años, que las grandes ciudades todavía eran pequeños poblados, las personas obviamente no era tan fácil que cometieran crímenes en su mismo pueblo porque todo el mundo los conocía. La reputación es algo muy importante en cuanto a prevención de crimen. Obviamente en la era de Internet la reputación se ha vuelto más importante y lo vemos en que en muchos lugares puedes poner una estrellita o 5 estrellitas. Por ejemplo, en Amazon o un portal de compra en línea, la reputación que otros clientes le han dado a un proveedor te va a servir a ti para que confíes o no confíes en ese proveedor. Y lo mismo sucede en cualquier portal como Mercado Libre o eBay. Yo creo que a muchos nos ha pasado que cometemos el error de confiar en un vendedor que no tiene buena reputación y a la hora de la hora no nos llega nuestro producto. Entonces eso mismo ahora sucede con las aplicaciones, incluso con empresas financieras, pero yo te diría que la verdad tendríamos que verlo más allá. Podríamos incluso hablar de empresas de seguros, también empresas de servicios, ¿por qué no? Todo tipo de empresas. La verdad es que tendríamos que ser más cuidadosos con la reputación de las personas con las que hacemos negocios, porque cada vez es más fácil pretender que ser lo que no eres, digamos. Ahora, esto que hemos visto ahora es fundamentalmente como para el usuario final, ¿no? Pero en el mundo empresarial, en la pequeña y mediana empresa, también hay riesgos. Y se han conocido casos de grandes compañías multinacionales que han sido víctimas de secuestro de información, lo que se conoce como ransomware, ¿no? Nada más hace pocos años, la productora cárnica más grande de Estados Unidos sufrió un ataque de ransomware que fue muy perjudicial para todas sus operaciones. Conocimos también un caso de un hospital en Estados Unidos que fue secuestrada también su información y pues obviamente pedían un rescate porque los médicos pudieran volver a tener acceso a los historiales de sus pacientes. Se entiende el segmento del usuario final, pero ¿qué recomendación le haces tú al pequeño y mediano empresario que tiene su servicio de internet pequeño, sus servidores pequeños en su propia empresa, para reducir el riesgo de tener vulnerabilidades en temas de seguridad digital? Lamentablemente es un tema que está súper en boga, y si vemos las estadísticas de 2021, 2022 y 2023, los ataques de ransomware se están disparando exponencialmente. Casi se duplican año tras año, imagínate. Y es muy rentable, es un negocio muy rentable. Como bien dices, ha habido ya casos como la de esa empresa cárnica, de que estamos hablando de empresas transnacionales, corporativos transnacionales que tienen departamentos de ciberseguridad, que tienen respaldos seguramente, que tienen políticas de ciberseguridad, y aún así han caído víctimas de estas pandillas, literalmente son pandillas cibernéticas. Yo creo que es un tema muy delicado que todos tenemos que poner atención, todos los que tenemos algún negocito, por más pequeño que sea. Yo creo que lo más importante es tener respaldo de tu información. Si eres un pequeño empresario y puedes respaldar toda tu información a un disco externo, con eso estás más que protegido, siempre y cuando tu disco externo no lo tengas conectado a internet. Es decir, respaldas tu información y lo desconectas. Y así lo respaldas cada semana, cada día, cada tercer día, dependiendo el volumen de información que manejes, ¿verdad? Si manejas muchísima información todos los días, pues tendrás que respaldar todos los días, porque cada día
que puedas perder de información te puede costar muy caro. Si no manejas tanta información y respaldas cada semana y dices, bueno, pierdo una semana, no es tan grave, entonces a lo mejor con cada semana que respaldes te basta. Ese mismo esquema lo tendríamos que ir escalando en complejidad. Por ejemplo, para una mediana empresa que ya tenga 100 empleados, 200 dispositivos trabajando, ya es más delicado porque si una empresa como esa deja de elaborar un día, puede perder muchísimo dinero. Entonces no solo necesitas tener tu información respaldada y segura y desconectada de internet de preferencia, sino necesitas un plan de acción en caso de que ya te haya caído un virus o un ransomware para que puedas regresar rápido, ¿sabes? Es como, se le llama un plan de emergencias, pues tal cual, en donde dice, si me pasa esto, pasa esto, pasa esto otro, ya sabemos qué pasos tenemos que seguir. No le vamos a dar dinero a la pandilla, simplemente desconectamos todo, agarramos los respaldos que tenemos, los restauramos y volvemos a la operación. Eso es lo que se tiene que hacer, porque si no pueden pasar días o semanas y cada día puede ser muy costoso para algunas organizaciones. Algo que no puedo dejar de mencionar, y ya con eso creería yo que pudiéramos darle a las personas que nos ven como alguna información. Ahora lo que está discutiéndose mucho es el tema de TikTok, ¿no? Y que hay muchos gobiernos que han prohibido el uso de TikTok en dispositivos oficiales. ¿Realmente es tan riesgosa una aplicación como esta para organismos gubernamentales en el tema de la vulnerabilidad a la que pueden verse expuestos? Es una excelente pregunta, Johnny, y es un tema muy amplio porque tendríamos que remontarnos a redes sociales más viejitas como Facebook y Twitter y preguntarnos, ¿será que Facebook no está supervisado por la CIA? ¿Será que Twitter no está supervisado por la CIA? Yo creo que todas las redes están supervisadas, todas, no solo las redes sociales, el correo electrónico que tienes con Gmail, con Hotmail, con cualquier empresa grande americana que tú hagas servicios, la CIA va a estar detrás porque es su hábito. Lo hacen con todas las empresas tecnológicas grandes que tienen un gran alcance. Si tienes una empresa pequeñita no te van a hacer caso porque no tienes una gran audiencia que les interese. Pero si tienes una gran audiencia, aunque Twitter haya empezado como una empresa honesta, sin, digamos, espionaje ilegal, con toda la honestidad de no tener censura, en cuanto se empiece a ser grande, la CIA se va a meter y la CIA va a decir, ahora vas a trabajar bajo mis reglas. Y si yo quiero, te hago una orden gubernamental súper confidencial que ni siquiera vas a poder hablar de lo que está pasando, porque te demando y te meto a la cárcel. Y en el peor de los casos puede haber amenazas mucho más extremas, como te podrás imaginar. Entonces, claro que TikTok es una aplicación de China, y claro que el Partido Comunista de China sabemos que va a querer tener control sobre la información y va a querer tener acceso a la información. Entonces eso es un hecho que tal vez es innegable, pero al mismo tiempo es innegable que todas las demás grandes redes sociales pues tienen esa puerta trasera hacia las agencias de inteligencia. Entonces, hay un poco de hipocresía en el Senado estadounidense al querer banearlo por cuestiones de ciberseguridad, dado que ellos hacen exactamente lo mismo. Y digo, bastaría remontarnos unos años atrás, se descubrió que la presidencia de Obama estaba espiando a Angela Merkel, su aliada en Alemania. Y eso ni siquiera era a través de un sistema operativo, eso era un espionaje hecho a través de un software como Pegasus. O sea, era algo totalmente profesional y totalmente respaldado por las agencias de inteligencia. Entonces, tienen razón, por supuesto. Claro que los usuarios deberíamos ser conscientes de que todas las redes sociales que usamos van a dar a una base de datos. Todo lo que subamos va a dar una base de datos de las agencias de inteligencia internacionales.
todo lo que hacemos y todo lo que subimos, y ahí se va a quedar de por vida, para la posteridad. Entonces tenemos que ser conscientes de ello. Y al mismo tiempo entender que si ahorita el gobierno estadounidense está criticando a TikTok por problemas de ciberseguridad, pues no es realmente porque les interese la ciberseguridad, sino yo creo que más bien les interesa controlar la narrativa. TikTok, al ser una empresa extranjera, obviamente no tienen tanto control sobre ella como lo tienen sobre las empresas americanas. Yo creo que por ahí va el asunto. Dejas abiertas puertas interesantes cuando hablas del tema de espionaje y Pegasus, porque entonces digamos que nos remite al ejemplo nacional, donde en semanas recientes hemos visto cómo efectivamente el ejército sigue espiando a muchísimas personalidades de la vida pública nacional y a periodistas y a activistas. Pero David, digamos que seguimos con el tema abierto para seguir platicando y seguir explorando temas de interés en este entorno de la tecnología y los negocios. Nuevamente, gracias por estar con nosotros y confiamos en poder volver a tenerte en otra ocasión con nosotros. Al contrario, John, muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias.